por quedarse con nosotros aquí de vuelta con nuestro invitado especial, tal y como lo anunciamos hace un momento y cuando nos íbamos a cumplir con nuestros comerciantes. Desde México nos acompaña el doctor José Ignacio López Virlain. Él es médico general, pero además certificado por la OMS. Ha atendido a más de 8,000 pacientes por COVID. Por tanto, su experiencia para nosotros es muy válida compartirla con nuestra audiencia para los efectos de que nos cuente sobre todo cómo han enfrentado esta nueva variante desde Brasil y por supuesto ese proceso o plan de vacunación dirigida específicamente hacia los docentes. Para nosotros es un gusto y un placer, doctor. Agradecidas de antemano estamos por su tiempo, disponibilidad que abre usted en su agenda para acompañar en este espacio a nuestra audiencia. Bienvenido, doctor José. ¿Cómo se encuentra? Hola Edna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar con ustedes y listo para que platiquemos todo lo que necesiten saber de COVID durante esta hora. Así es, doctor. Hemos visto que usted es una persona muy activa y que con esa experiencia sin duda puede aportar pues, a nosotros aquí, que todavía hay ciertas dudas al respecto de esto y nos sorprende ahora esta nueva variante y quizás saber cómo se ha manejado este tema con la variante de Brasil. Pues entiendo también que incluso ustedes habían iniciado con un plan de vacunación hacia los docentes y hace escasos días el presidente López Obrador manifestó que iban a replantear esta situación y que prefería mejor seguir con la vacunación en adultos mayores y que después se iban entonces a colocar las vacunas a los docentes. Cuéntanos esa experiencia y sobre todo, doctor, conocer esa realidad, porque entiendo que las muertes están superando las 300,000 y serían pues México el segundo país con más fallecidos por delante de Brasil, doctor. Bienvenido. Así es, justamente esta semana se planteaba de números oficiales como un número de 200,000, pero tenemos un sobreexcedente en muertes que son de más de 320,000 muertes. Sabemos que actualmente más del 70% de las personas que fallecen por COVID no fallecen dentro de un hospital en el país, acá en México. Entonces eso hace muy difícil a veces el contabilizar a todos de manera oficial. Tristemente estamos en una situación en la que el COVID nos ha rebasado, nos rebasó durante todo el 2020, y no solo a nosotros, en muchos países pasó exactamente lo mismo, pero tenemos que ir aprendiendo de nuestros errores y tenemos que aprender y saber cuándo tenemos que echarnos un poco para atrás, para recapacitar y decir, ok, vamos, pero vamos con toda la fuerza hacia un mismo lugar todos. Aquí hay que saber que en la medicina no hay partido político, en la medicina no hay color, no hay raza, no hay religión que valga. En la medicina nosotros vamos a salvar a quien sea, de donde sea y cuando sea. Entonces, así lo tenemos que plantear para todos. En cuanto a la variante brasileña, es una variante que sabemos hoy en día que puede ser hasta 12 veces más transmisible. ¿A qué me refiero con esto o cómo lo explico de la manera más fácil? Si antes una persona infectada estaba en un cuarto y tenía la posibilidad de estar con 10 personas, probablemente iba a infectar a una o a dos personas. Esta variable brasileña lo que nos dice es que puede, de esas mismas 10 personas en ese cuarto, podría infectar hasta 6 o hasta 7 personas de esas que están ahí. Entonces, la desventaja que tenemos con esto es que vamos a tener más enfermos al mismo tiempo y eso puede hacer que los hospitales se saturen con mucha mayor facilidad. Doctor, buenas tardes. Quiero preguntarle desde la perspectiva de usted que está allá, cuánto es el avance en cifras cuando hablamos de la vacunación y preguntarle precisamente, ustedes tienen el componente que han estado recibiendo la Sputnik, ¿cuáles otras se han estado aplicando? En México actualmente tenemos la vacunación Sputnik, es el contrato más grande que se tiene actualmente o la cantidad de dosis más grande que tenemos. Tenemos la vacunación de AstraZeneca que en las últimas semanas también fue muy controversial a nivel mundial por los supuestos efectos adversos que causaba. Y también tenemos la de CanSino, la vacuna de CanSino Sinovac, que son vacunas de origen asiático, ¿no? De origen chino. Tenemos estas vacunas, tenemos la vacuna de Pfizer también, perdónenme, se me
se me olvidaba, pero la que más tenemos sin duda es la vacuna rusa y la vacuna de AstraZeneca. Son los contratos más grandes que nosotros tenemos, son las vacunas que normalmente aplicamos y son vacunas que hay que estar en vigilancia, no porque sean malas vacunas. Y esto quiero hacer un paréntesis y ahorita que empezamos, o así que desde que empezamos temprano, decir, todas las vacunas son útiles y todas las vacunas funcionan, todas las vacunas son vida y todas las vacunas nos dan esperanza de regresar a una vida como la que teníamos antes, ¿no? No sé si llamarlo normal en ciertos casos, pero es una vida que teníamos antes y a la que nos estábamos acostumbrados. Entonces, por eso todos los comentarios que diga ahora pueden ser comentarios que no los hago con ningún dolo, no los hago con ninguna mala fe hacia ninguna vacuna, simplemente los hago con el conocimiento científico que puedo tener para que ustedes sepan que las vacunas protegen y las vacunas, si ustedes tienen la oportunidad, no lo duden, pónganse la vacuna que ustedes tengan al alcance, ¿no? Acá en México que tenemos la vacuna rusa, la vacuna rusa lo que tiene es que la primera dosis y la segunda dosis son diferentes. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? En todas las demás vacunas, si nos ponemos la primera dosis y luego nos vacunaran con exactamente la misma primera dosis, por así decirlo, estaríamos completamente inmunizados. En la vacuna Sputnik no, el componente químico cambia. Entonces eso hay que estar muy pendientes para la gente en todos lados, no solo en México, en todos lados donde llegue la vacuna Sputnik, eso tiene que ser algo que estén ustedes pendientes. Ahora, doctor, con esta nueva variante que se presenta en México y que es la variante de Brasil, y ahora Brasil se enfrenta, imagínense, con una nueva variante de Sudáfrica, la gran duda y pregunta que surge aquí, ¿hasta dónde las vacunas que se han estado colocando tienen ese marco de protección ante estas nuevas variantes? ¿Qué nos diría con respecto a eso, doctor? Pues miren, las cepas siempre están en constante evolución. Siempre decimos que la evolución es la supervivencia de todos, no solo de los humanos, sino de los seres vivos. El virus va exactamente a lo mismo. Y justo en la mañana hablaba con un paciente y le decía, te lo voy a decir de una forma que suena cruel, pero te lo digo para expresarlo de la mejor manera. El virus intenta vivir y para intentar vivir nos tiene que matar a los hombres. Entonces, justamente por eso va mutando y por eso mutará y mutará y mutará y no será, esto será el pan de todos los días, el que nosotros sepamos que hay una variante brasileña y seguramente luego vamos a saber que hay una variante española y una variante de otro lado. Eso pasará y seguramente ya pasa y seguramente en Panamá tenemos alguna variedad, en México tenemos alguna otra, en Costa Rica, porque son miles de millones de copias virales las que solamente una persona tiene. Entonces, la probabilidad de mutación en una sola persona es muy alta. ¿Qué es lo que lo hace más peligroso? El que sea más transmisible, como es la variante brasileña que tenemos ahora. Sé que en Panamá han tenido, si mal no recuerdo, 8 o 9 casos que se reportaron de la variante brasileña. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, esa variante ya llegó al país. Normalmente cuando nosotros ya la ubicamos, quiere decir que ya tenemos más casos que esos. Y seguramente esos 9 casos son los 9 casos que más complicados han estado, que llegaron a un hospital, pero no son los 9 casos únicos, ¿no? Esos 9 casos convivieron con muchas más personas y seguramente por ahí está regado ya el virus y es un virus que ya no vamos a poder detener tan fácil. Si los virus fueran tan fáciles como los números, por así decirlo, pues nosotros aislamos a esos 9 pacientes y acabamos con la variante brasileña, ¿me entienden? Pero tristemente así no es. Entonces, tenemos que estar muy, muy conscientes de que esta variante brasileña también tiene probabilidades de reinfección. O sea, en lo poco que se ha estudiado, lo nuevo que se sabe, esta variante tiene una probabilidad de hasta 30% de reinfectarse a una misma persona. Doctor, ¿qué pasa con esta celebración que para nuestros países en Hispanoamérica, incluyendo España, donde ya hay restricciones, es tan marcada, como pasa también en México, no solamente por la conmemoración a nivel de creencia e ideología, como es la Semana Santa, sino también por los espacios que da para la movilidad de muchísimas personas que aprovechan esos días feriados? ¿Cuánto puede llegar a impactar, sobre todo en esta región, porque vemos hacia Europa más restricciones, en nuestros países estos días de movilidad? Pues bueno, puede impactar de manera muy, muy grave. Yo justamente en la semana, el día lunes, viajé a la ciudad de Monterrey, aquí en México, por motivos de trabajo y fui y vine. Bueno, parecía que regalaban los tickets del avión. Era impresionante la cantidad de gente que había. Y una cosa sí les puedo decir, la salud mental es muy importante. La salud mental de la gente
nosotros que somos adultos estamos un poco desesperados de estar en casa y de no poder trabajar de manera normal. Ahora imaginen la salud mental de un niño, de un adolescente que tenga 13, 14 años. Es algo por lo que tenemos que procurar también, eso es muy importante, la salud mental. Pero lo que sí les puedo decir es, si van a salir de vacaciones, si van a salir a visitar a alguien, visítenlo con todas las medidas de seguridad. Sabemos perfectamente que el cubrebocas sirve, sabemos que el distanciamiento social sirve, sabemos que la ventilación de los lugares sirve. Si no podemos estar en un lugar que sea abierto, pues sí podemos abrir las puertas y las ventanas para que se hagan corrientes de aire. Entonces, todas estas cosas podemos hacer que disminuyan la probabilidad de contagiarnos. Les voy a decir algo que yo siempre se lo digo a todos mis pacientes. El coronavirus, lo más grave que tiene es que tú infectes a algún ser querido. Eso es lo peor que te puede pasar, porque te deja con una culpa que no hay ningún medicamento que cure. Entonces, por favor, cuídense, por favor, cuiden de los demás. Acuérdense que el usar el cubrebocas cuida al de enfrente de ustedes. Entonces, pídanle que el de enfrente de ustedes sea solidario con ustedes y les proteja con su cubrebocas. Sí, yo creo que es importante eso que usted trae a colación, doctor, porque hay personas que todavía persisten con ideas que al principio se decía que si el virus lo mataba el calor o tomar agua o té caliente o hasta el sol. Y estamos viendo eso y la experiencia que estoy viviendo yo en estos días, se lo puedo decir, se lo puedo compartir. Muchas personas que creen que porque están en áreas de playa, que está el sol caliente, no hay la necesidad de usar tapabocas sí, el tapabocas o la mascarilla. Y pues los ve uno así, pero es increíble cómo todavía tienen esa concepción. Y le quería preguntar a usted, ¿se ve esta situación en su país de gente que se resiste a pensar que verdaderamente el uso de la mascarilla puede prevenir el COVID o el distanciamiento? Porque al parecer hay mucha gente que se resiste o no cree en que realmente esas medidas que nos han compartido desde el día uno puedan evitar que nos contagiemos del virus. Sí, definitivamente en mi país se ve mucho y bueno, yo dije que era lo más apolítico posible, pero aquí tenemos el ejemplo de que nuestro presidente se ha infectado de coronavirus hace un par de meses o un mes, no recuerdo exactamente, y hasta la fecha sigue sin usar el cubrebocas o la mascarilla. Es algo que es un ejemplo, pues para toda la sociedad es un muy mal ejemplo, y es algo que por más que los médicos hemos luchado y luchado y luchado hasta el cansancio de decírselo, si lo estamos viendo todos los días en la televisión, o lo estamos viendo todos los días en las noticias, que es la persona que más sale en las noticias, pues es un ejemplo contra el que estamos luchando, parece en vano. Entonces, sí, definitivamente en el país tenemos de todo. Tenemos, así como les acabo de dar ese ejemplo, tenemos gente que hasta en mi propia familia pueden decir que no creen en el coronavirus, cuando yo, pues, justamente me desempeño ahora en tratar el coronavirus. Pero hay que ser conscientes de que a esas personas pues, hay que tomarles más distancia de lo normal. A esas personas por ahora nosotros hay que cuidarnos. Nunca hay que ser groseros, nunca hay que ser irrespetuosos porque cada quien tiene sus creencias, pero sí hay que ser muy conscientes de que tenemos que procurar nuestra salud. Nuestra salud va antes que cualquier cosa, nuestra salud va antes que un abrazo, va antes que un beso, va antes que una muestra de afecto. Ahorita la mejor manera de mostrar cariño es estándolo con la mayor distancia posible de alguien. Doctor José Ignacio, esto que le voy a preguntar se lo hemos consultado a los especialistas a lo largo del último año, pero aprovechando que usted está acá y con los casos reportados de la cepa brasileña, ¿cuánto tiempo o cuáles son las condiciones para que se dé la transmisión comunitaria en el caso del COVID? Lo que sabemos actualmente es que si nosotros nos mantenemos en un espacio cerrado con una persona que está infectada, en 10 o 15 minutos podemos tener un contagio. De hecho, un contagio o un contacto de riesgo se cataloga como la convivencia por más de 15 minutos en total durante 24 horas. Quiere decir que yo no tengo que estar platicando con ustedes cara a cara durante 3 minutos y luego otros 10 minutos en la tarde y luego otros 4 minutos en la noche. Con eso es más que suficiente para que nosotros nos contagiemos. Además, yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí en mi oficina y que está completamente cerrada, pues yo estoy hablando y hablando y hablando. Si yo estuviera contagiado y después entra la señora de limpieza a la oficina o quien entre, ¿no? Puede entrar algún compañero de trabajo, pues en ese momento él entra a un ambiente que está contaminado. Si entra sin mascarilla, si yo no dejo la ventilación abierta, entonces lo pongo en riesgo.
Todas esas cosas tenemos que saber que no necesitamos estar en un ambiente que haya una persona para podernos contagiar. Podemos llegar a un ambiente contaminado, como es un hospital, por ejemplo, y que no haya un paciente de coronavirus en esa misma área, pero que sí te contagies. Claro. Doctor, en cuanto al proceso de vacunación que han tenido ustedes para con los docentes, quiero que nos cuente un poco esa experiencia. Escuché también al presidente López Obrador señalar que la meta era vacunar diariamente un poco más de 300.000 personas. O sea, eso es una meta ambiciosa, bastante importante el número. ¿Eso se ha logrado? ¿Hasta dónde se ha logrado? Y sobre todo la efectividad que ha tenido para que los chicos regresen o retornen a clases, la vacunación dirigida a los docentes. Pues mira, la verdad es que ha sido una vacunación lenta, ha sido una vacunación que sí se prometió un número muy importante y era un número muy bueno, que también hay que recordar, como México tenemos una población de 126 millones de habitantes, entonces es una población muy, muy grande. Y tal vez pensar en 300.000, pues sí es enorme, ¿no? O sea, para los que Sí. nos gusta el fútbol o lo vemos, sabemos, por ejemplo, que cuando la selección panameña viene a jugar, juegan en el Estadio Azteca, que es el estadio más grande que tenemos acá. Bueno, ahí le caben 100.000 personas. Tendríamos que vacunar 3 de esos en un día, cosa que es muy, muy difícil. Sabemos que se puede hacer, pero aquí se ha puesto la vacunación en manos del ejército y el ejército no tiene la capacidad de hacerlo de esta manera. Tenemos que abrirlo un poco hacia la iniciativa privada, que sean obviamente contratos que estén perfectamente estipulados y todo bajo la ley, pero que sean como lo está haciendo, por ejemplo, nuestro vecino del norte, ¿no? Como lo está haciendo Estados Unidos, que te puedes ir a vacunar a una farmacia, te puedes ir a vacunar a un supermercado, te puedes ir a vacunar a un estadio de fútbol. Y justamente yo ponía un tuit hace unos días que decía, Estados Unidos vacuna a 54.5 personas por segundo. Ellos más o menos tienen un promedio de 4.6 millones de personas diarias que están recibiendo una vacuna. Entonces, sería vacunar a todo Panamá, todo Panamá en un día. Exactamente, Y, imagínese. y aquí en México vacunamos nosotros más o menos como a 0.6 personas por segundo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ni siquiera en 80 días que llevamos de vacunación lo que Estados Unidos vacuna en un solo día. ¿Cómo es la planeación? Pues la planeación es muy buena y en el número se ve muy bien, políticamente se ve muy, muy bonito el plan de vacunación, pero realmente no se cumple. Acá se pensó que podíamos regresar a las clases a final de año o a final del ciclo escolar, que aquí termina en junio, a finales del mes de junio, pero la verdad es que esto sí es personal, no creo que se vaya a regresar. No porque no se regrese de que haya muchos casos, sino porque la vacunación va más lenta de lo planeado. Hoy tendríamos que haber terminado con todos los adultos mayores de 60 años y hasta la fecha yo les puedo decir que yo conozco a 2 que son mis padres y pues, no han recibido su vacuna. Entonces tenemos muchas personas que aquí en México no lo han recibido. Pero eso es porque no tienen las suficientes dosis o porque el recurso humano no se daba. El recurso humano ha sido lento. Como les repito, aquí está puesto en manos del ejército. El ejército resguarda las vacunas. Obviamente sé que es por seguridad nacional el tenerlo así, pero solo se vacuna, por ejemplo, en una ciudad a un día a cierta hora y luego van a otra y vacunan. El problema es que no estamos haciéndolo como a nivel nacional, a nivel país, y eso hace muy lento la vacunación. Entonces, un poco de los dos, un poco de más, un poco de falta de recursos y un poco de falta de vacunas, porque también si nosotros fuéramos al ritmo que va a Estados Unidos, pues se nos acaban las vacunas el primer día, entonces no tendríamos que vacunar el segundo. Doctor, esta comparativa en nuestra región tiene un impacto grandísimo porque mientras que no alcancemos el promedio o el mínimo de la vacunación de la población, nos corremos el riesgo de estas nuevas variantes que llegan y en esta carrera contrarreloj, cuán efectivas podrían seguir siendo las vacunas con la llegada de estas nuevas cepas. Le tocaría a los laboratorios seguir haciendo investigaciones una vez que aparezca cada una de estas variantes. Claro, eso tenemos que saber que se sigue investigando. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen una vacuna, nosotros sabe perfectamente que
qué vacuna nos tocó. Y por eso no hay que mezclar las vacunas. En los países como en México, que tenemos más de un tipo de vacuna, no hay que mezclar la primera dosis con la segunda, porque si no, no sabemos qué efectos adversos puede tener cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Si a nosotros nos vacunan, y voy a poner el ejemplo, yo me vacuno con la vacuna Pfizer y mañana me da coronavirus, pues tengo que ver a qué cepa la vacuna no es tan efectiva. Entonces, justamente los laboratorios siguen haciendo esa investigación, sí, pero la vacunación es una carrera contra el tiempo. La vacunación, si no es pronta, el virus nos va a ganar. Yo se los comenté hace unos momentos. El virus va a mutar para buscar sobrevivir y seguirá mutando. ¿Qué tienen las vacunas? Las vacunas lo que hacen es que crean diferentes tipos de anticuerpos, no crean uno solo. Si nosotros nos enfermamos, y otra vez regreso a mi ejemplo, si yo me enfermo ahora del coronavirus A, el coronavirus A, yo genero ese tipo de anticuerpos, pero mañana me puede dar el coronavirus B, y mañana me puede dar el coronavirus C, y entonces yo no tengo eso. En cambio, las vacunas generan muchos tipos de anticuerpos, generan anticuerpos A, B, C, D, y puede ser que no generen el E, pero que sí generen el G. Bueno, tenemos que ver cuál es la cepa que ataca a ese anticuerpo E para que sepamos que contra esa cepa no estamos 100% protegidos. Pero eso será cosa de investigación. Como les digo, la vacunación es una carrera contra el tiempo y eso es lo más importante. Nosotros tenemos que vacunar a la población lo más pronto posible. Doctor José Ignacio, hay complicaciones y síntomas que se han venido presentando en menores de 10 años. Vamos a hablar de eso, si le parece, después que cumplimos con un pequeño cambio comercial. Usted no le cambie, que ya volvemos.
Estamos de regreso. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Conversamos con el doctor José Ignacio López Virlain desde la Ciudad de México. Es médico certificado por la OMS, como lo dijimos hace un inicio, y con una experiencia bastante interesante y vasta en la atención de pacientes con la COVID-19. Doctor, antes de irnos al cambio, dejamos una pregunta en el tintero y que guarda relación con esos nuevos hallazgos o a ver, complicaciones que pudieran estar presentando menores de 10 años con la COVID. Hablemos de eso, doctor, y la experiencia que usted, con la cual usted se ha encontrado con estos casos. Pues mira, los niños, para empezar, les voy a dar como un tema, un dato de buen pronóstico. Los niños solamente representan el 9% de los casos totales de coronavirus. Entonces, los niños, mientras más infantes sean, mientras más bebés sean, menos probabilidades tienen de presentar coronavirus. Ojo, todos tenemos probabilidades de enfermarnos por coronavirus, pero presentar complicaciones, conforme nos acercamos hacia los 6 meses de vida, tenemos menos probabilidades de presentarlas. ¿Cómo puede presentar un niño una complicación? Bueno, lo más grave que puede tener es el síndrome multisistémico inflamatorio. ¿Qué es esto? En palabras normales, no médicas, es que se inflamen algunos órganos, tipo el corazón, tipo los riñones, los pulmones. El niño puede presentar fiebre que no cede a los medicamentos, o temperatura muy alta. Puede presentar náusea, puede presentar vómito. Es un vómito que es como de película, es un vómito que se expulsa con mucha fuerza, no es un vómito que sale como cuando alguien se siente mal normalmente. El niño puede presentar un dolor de cabeza súbito y que en los niños es muy difícil de expresar, porque los niños nunca saben cuándo les duele la cabeza, sobre todo cuando son muy chicos, y nada más vemos que el niño se está tocando la cabeza, pero no sabemos por qué se la toca. Hay diferentes complicaciones, pero la probabilidad de que un niño complique es muy poca. En eso sí tienen que estar pues, tranquilos de que los niños los podremos regresar a clases eventualmente, sobre todo si son menores de 10 años, pero las probabilidades que tienen de infectarse son muy pocas. Lo que hay que hacer es que hay que tener unos papás responsables y hay que tener unos papás que digan la verdad. Cuando un papá tenga síntomas, a ese niño hay que sacarlo un poco de la escuela, que las escuelas sepan que los niños van a poder tener estas faltas que son justificadas por la propia salud de los maestros y de los otros niños, pero los niños tienen muy pocas probabilidades de infectarse, la verdad. Ahora, doctor, que José Ignacio está hablando de los niños. Me preocupa el tema de la obesidad, que de por sí ya era un tema grave en los sistemas de salud pública en nuestros países, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Desde finales de los 70 la obesidad se triplicó en el mundo. Quiero preguntarle ahora, durante este año de confinamiento, el sedentarismo ha sido una de las principales constantes en la población. ¿Cuánto va a impactar esto a mediano plazo, el tema de la obesidad? Pues mira, a mediano plazo y a muy corto plazo, prácticamente ya estamos con esa otra pandemia, por así decirlo. Es algo que afecta a nivel mundial, a los países latinoamericanos o los países americanos prácticamente, porque Estados Unidos es el primer país a nivel mundial. Nos afecta de manera catastrófica. El que una persona tenga un índice de masa corporal arriba de 29 le confiere el 50% de más riesgo de presentar una complicación por coronavirus. Si este índice de masa corporal está arriba de 45, que es una obesidad ya de muy alto grado, tiene más de 108% de probabilidades de complicarse o de necesitar oxígeno. Entonces, sí, definitivamente es algo que no solo a corto plazo, no solo la gente no ha hecho ejercicio ahora en el confinamiento. Normalmente la gente que tenía un problema de obesidad no hacía ejercicio desde antes. Tenemos malos hábitos de alimentación. Hoy en día es más fácil conseguir unas papas fritas o conseguir alguna botana así de manera rápida que conseguir, no sé, tal vez una zanahoria, una jícama, yo que sé, unos pepinos, una piña, una sandía, lo que sea, que son cosas más nutritivas. La gente se va por lo fácil. Entonces, esa pandemia es una pandemia que no hemos querido ver desde hace 30 años, pero es una pandemia que nos afecta a todos. Hablando de obesidad, doctor, y de ejercicios, que es importante hacerlo, no solamente por salud física, sino también mental. Luego de haber estado nosotros haciéndole, como dice uno, la batalla
a este virus y entre una cosa y otra, el confinamiento, pero también otras cosas que circundan, ¿no? Alrededor de esto. Quisiera preguntarle su recomendación en relación a esos ejercicios ahora que ya abrieron los gimnasios, porque estuve leyendo en su Instagram, más que todo porque da muchas recomendaciones allí de dudas y preguntas al respecto. em, por qué lo considera usted un peligro, un riesgo hacer ejercicios en los gimnasios? Pues usted explica allí que son lugares cerrados, pero ¿qué otros riesgos considera usted que pudiéramos tener si decidimos volver a los gimnasios, los que nos gusta? John, a mí nos encanta ir al gimnasio porque pues uno se motiva más que hacerlo en casa. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de su parte, doctor José? Pues miren, lo más importante es, si tienen la oportunidad de ir a un gimnasio abierto, al aire libre, o que haya un gimnasio en algún parque o una cosa así, vayan, definitivamente. El ejercicio es vida. Así como les dije, la vacunación es vida, bueno, el ejercicio también es vida. El ejercicio libera endorfinas. A mí me encanta, me fascina el ejercicio y es lo que más me ha gustado en la vida, el hacer ejercicio. Y es algo que debemos de practicar todos. ¿Por qué les pongo que el ir a un gimnasio es de riesgo? Me refiero siempre a un lugar cerrado, a un gimnasio cerrado. Y esto es porque la gente normalmente vamos, nos esforzamos, nos da sed porque empezamos a sudar, nos vamos a retirar la mascarilla y vamos a tomar agua. Y si todos fuéramos lo más responsables posible, nos quitaríamos la mascarilla, tomaríamos agua y nos la volveríamos a colocar inmediatamente. Sin embargo, pues ustedes lo han visto porque eso sucede en todos lados en el mundo. La gente se quita la mascarilla y empieza a hablar y sigue hablando y sigue hablando y puede pasar 5 minutos y sigue sin mascarilla y luego se la vuelve a poner, va a hacer otro ejercicio y eso nos confiere un riesgo, ¿no? Lo mismo que hablábamos hace rato. Estamos en un espacio cerrado, es un espacio normalmente que tiene mala ventilación. Los gimnasios tienen algunos ventiladores, algunos abanicos que mueven el aire, pero no lo están cambiando estos ventiladores. Si nosotros tenemos un lugar que sea abierto, vayamos y hagamos ejercicios. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, salir a correr, salir a andar en bicicleta, lo pueden hacer sin mascarilla incluso. Eso la Organización Mundial de la Salud desde creo que abril o mayo del año pasado garantizó y eso está comprobado de que así no se va a transmitir el coronavirus. Si nosotros hacemos ejercicio al aire libre, venga, lo podemos hacer sin mascarilla. Obviamente cumpliendo las reglas gubernamentales que haya en cada lugar, porque seguramente ahorita puedo yo meterme en un problema por andar dando estas recomendaciones, pero si ustedes van a eso, nada más por ese simple hecho. La gente cuando va a un gimnasio se esfuerza, empieza a respirar mucho más fuerte, el virus se expulsa de manera respiratoria, entonces tenemos una cantidad mayor de virus y la gente se quitará la mascarilla para tomar agua. Por eso no lo recomiendo, pero pues regresamos a la parte de salud mental. La salud mental Doctor, la consecuencia de hacer ejercicio con una mascarilla, la consecuencia a nivel del sistema respiratorio, y hablo porque nosotros tenemos una regulación que prohíbe la utilización de estas mascarillas con válvulas, que son las que utilizaría una persona que hace actividad física. ¿Qué consecuencias tiene no solamente para el deportista, para una persona que pasa largas horas con una mascarilla permanentemente? Mira, te lo voy a decir de la mejor manera. El gobierno les está haciendo un gran favor prohibiendo esas mascarillas con válvula. Y les voy a explicar un poco por qué. Esas mascarillas con válvula son muy egoístas, o yo les digo que son muy egoístas, porque solamente filtran el aire de entrada que entra hacia nosotros, pero no el aire de salida. El aire de salida no lo filtran, esa válvula no sirve de regreso. Entonces, si yo tuviera un cubrebocas de estos puestos y yo tengo coronavirus y estoy respirando ese aire, al momento de exhalar sale el coronavirus sin ningún problema. Es como si yo no trajera nada. Entonces, qué bueno que les prohíben eso. Acá en México esas mascarillas no están prohibidas y de hecho yo le he hecho mucha campaña anti mascarillas de válvula, pero no tiene ninguna complicación. La desventaja que puede tener el uso de la mascarilla que en una persona que está haciendo ejercicio es pues que puede sudar un poco más, que la mascarilla normalmente empezamos a respirar más fuerte y tiende a pegarse un poco más hacia la boca, tiende como a sofocarnos un poco más. Pero respiratoriamente los pulmones están completamente íntegros, no aumenta nuestra cantidad de dióxido de carbono que estemos respirando. De hecho, hay por ahí un artículo de un doctor que se ve que no tenía mucho tiempo libre y que estaba ya desesperado de estar en su casa
y se puso a correr un maratón con una mascarilla. Corrió todo el maratón con la mascarilla puesta y su oxigenación nunca bajó de 90%. De hecho, nunca bajó de 92%, que es una respiración pues completamente normal, es una respiración muy buena. Entonces, la mascarilla no afecta para nada. Si fuera así, pues imagínense un neurocirujano, una cirugía de corazón abierto que pueden tardar 12 o 15 horas, el cirujano lo trae puesto todo el tiempo. Si los afectara, ya hubieran tenido consecuencias ellos. Claro. Doctor, importante también preguntarle acerca de las embarazadas. ¿Qué tan cierto es el hecho de que pueden continuar lactando sin riesgo alguno de transmitirle, de tener el COVID a los prematuros? Y también si se está considerando en vacunar a las mismas o no es recomendable la vacunación en mujeres embarazadas. Miren, yo personalmente sí lo he recomendado. Lo he recomendado ya a varias pacientes. Una de ellas, una prima mía que está embarazada en estos momentos. Se ha comprobado que los bebés nacen con anticuerpos para esta enfermedad si se vacuna a la madre embarazada. Esa es una. Y lo único en lo que sí no les recomiendo la vacunación es en el último trimestre del embarazo, cuando ya están cerca a tener a su bebé, o justo cuando lo acaban de tener, como unos 40 o 50 días después de haber tenido a su recién nacido. ¿Por qué les digo esto? La mujer cuando entra en trabajo de parto o en un trabajo de cesárea y tiene a su bebé, pierde mucha sangre. Eso es de manera natural, se pierde más o menos medio litro de sangre y esto tiende a deprimir un poco el sistema inmune de la mujer. Si nosotros nos aplicamos una vacuna con el sistema inmune deprimido, no vamos a generar la cantidad suficiente de anticuerpos. Y es por eso que la vacuna pierde efectividad. Pero si ustedes tienen la enfermedad de COVID y están lactando, la única indicación que yo les pido es lavado de manos antes de tocar al bebé o de manipular las cosas del bebé. O el uso de cubrebocas todo el tiempo. Yo sé que los bebés nos llaman a que les demos besos y a que estemos pegados a ellos, pero en este momento es el uso de mascarilla obligatorio y nada más, se puede dar pecho de manera normal. Doctor, la tercera ola de la que se habla en Europa y que se acerca con mayor rapidez a nuestros países, no va a ser la última, porque vamos a tener una cuarta y quinta hasta que no logremos la inmunización de rebaño, ¿cierto? Completamente cierto, ¿no? Eso más o menos sabemos que por estudios matemáticos necesitamos el 63% de la población vacunada. Y no sé si se han explicado un poco qué es la inmunidad en rebaño, por qué funciona así la inmunidad en rebaño. Si nosotros tenemos el 63% de la población vacunada, y esto sí es un dato meramente matemático, que yo sé de esa fórmula, este dato lo que nos dice es que nosotros tenemos la posibilidad menor a 10% de convivir con alguien que vaya a tener coronavirus. ¿Por qué? Porque si yo estoy vacunado, él no está vacunado, yo no está vacunado, y de repente llega alguien más con nosotros, pues somos 3 contra 1, y esa persona es más difícil de que nos infecte a nosotros. Entonces, si nosotros, como les dije, no ganamos esta carrera contra el tiempo de la vacunación, pues sí, habrá tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y las olas que tengan que venir. Cada vez vendrán con menos fuerza, eso sí es real. ¿Por qué? Porque cada vez estamos vacunando a más personas, sean pocas diarias o muchas diarias, cada vez estamos vacunando a más personas y podemos competir contra el coronavirus. Justamente le quiero compartir unas preguntas que nos llegan de los seguidores a través de las redes, doctor José Ignacio, y en esa dirección de lo que era la transmisión comunitaria, @Tommy señala, ¿cómo se logra saber si una infección es comunitaria o no y cuáles son sus implicaciones? Lo más fácil para saber si es una infección comunitaria es saber en dónde nos contagiamos. Acuérdense, y como ustedes lo vieron, la OMS acaba de publicar el día de antier como una investigación de cómo empezó el coronavirus exactamente. ¿Y a qué conclusión llegaron? No sabemos. No sabemos cómo empezó el coronavirus, creemos que sigue siendo teorías. ¿Y por qué les digo esto y por qué soy tan frío en ese caso? Porque el problema que tenemos es que buscar para atrás es muy difícil. Y normalmente cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿cómo se contagió? No lo sé. Tal vez fue a un supermercado o tal vez fue a una cafetería, yo qué sé.
y se pudo haber contagiado ahí. ¿Cómo sabemos si es comunitario? Si salieron varios casos de ese mismo lugar. Esa sería la manera más fácil de que nosotros sepamos que es un brote comunitario. ¿Cómo sabemos que es un brote que es 1 a 1? Pues bueno, yo les puedo decir un ejemplo. Un actor de telenovela aquí en México, le da coronavirus y tiene que hacer una escena donde le da un beso a una actriz. Él estaba contagiado, luego se contagia a ella. Ok, ese es un caso aislado y es un caso que es una infección que sabemos perfectamente dónde pasó. Pero hace unos meses hubo un ejemplo en una cafetería muy conocida a nivel mundial, una cafetería norteamericana, en Corea del Sur, 54 personas se infectaron. 54 personas que entraron una tarde. Las únicas 4 personas que no se habían infectado son los que trabajaban en esa misma cafetería. ¿Por qué no se infectaron? Porque fueron los únicos que no se podían quitar el cubrebocas. Fueron los únicos que estaban en un lugar donde tenían un ventilador cerca o algo que moviera el aire cerca. Entonces, eso es algo que es una infección comunitaria. ¿Por qué? Pues llegaron 54 personas ahí y 54 personas salieron contagiadas de ese lugar. Ahora que dice usted eso, doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos sigue generando esa duda con lo que nos dijeron al principio de que teníamos que llegar del supermercado y lavar todo, automáticamente todo, porque éramos susceptibles también de contagiarnos a través de estas cosas que compra uno en el súper. Imagínese un súper grande, de una familia grande, lavar cada cosa, eso qué complicado, ¿no? Y quisiera pues, preguntarle a usted con relación a eso, qué tan cierto, ya que hemos tenido una evolución del virus y hemos visto cómo es el comportamiento del mismo, ¿qué considera? ¿Debemos seguir haciendo eso o no es necesario? Absolutamente innecesario, no tenemos que hacerlo. Ahora que decías de una familia grande, bueno, yo tengo 7 hermanos, entonces imagínense el pobre súper que tenía que hacer mi madre y si lo tuviera que lavar, seguiría lavando el súper todavía. Entonces, no, definitivamente no hay que lavarlo. Es un muy mal transmisor por superficies el coronavirus, eso lo sabemos actualmente. Nos dicen, yo a varias personas que les digo esto me dicen, bueno, entonces ¿por qué me lavo las manos? Porque el lavado de manos previene no solo el coronavirus, previene muchas otras enfermedades, previene un tipo de hepatitis, previene la salmonelosis, en fin, previene muchas otras cosas. Entonces, el lavado de manos es higiene, pero lo que sabemos es que el coronavirus es un transmisor por aerosoles, es un transmisor por nubes virales, como lo que expliqué hace rato. Si alguien entra aquí a la oficina donde estoy y yo estuve hablando durante 1 hora o 2 o 3 horas que sea, pues dejé una nube viral aquí, que si yo no muevo y si no la saco con ventilación, probablemente se pueda contagiar. Pero en el escritorio donde yo estoy, si alguien pone la mano y después se toca la cara o se lava los ojos, no le pasa nada. Doctor, México y Panamá comparten dos realidades y es el convertirse en punto de paso para los migrantes. Nosotros desde la selva de Darién, ustedes en la frontera con los Estados Unidos. Y le quiero preguntar desde la perspectiva que muchos de ellos provienen de países donde los sistemas de salud ya tienen sus precariedades. ¿Cuánto cómo debería llevar el enfoque las personas que toman las decisiones en salud pública, tomando en consideración esas realidades que viven en nuestros países y que no van a variar, porque el tema de la migración tiene sus componentes y sus situaciones que no vamos a profundizar ahora, pero desde el punto de vista de sistemas de salud, ¿cuál debe ser el enfoque hacia ese aspecto? Bueno, esas personas se tienen que tratar exactamente igual que como un ciudadano, como un residente. Y en este caso, seguramente políticamente no estoy diciendo lo que a la gente le conviene, pero son personas como todos y como yo se los dije, para nosotros médicamente no nos importa si eres panameño, si eres costarricense, si eres guatemalteco, salvadoreño, que nosotros tenemos muchos en el país que van de paso hacia los Estados Unidos. Nosotros, a todos nos puede dar coronavirus. El coronavirus no sabe de nacionalidades, el coronavirus no sabe si tú vas de tránsito hacia el sueño americano, en este caso. Eso no lo sabemos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esas personas, muchas se quedarán a vivir en nuestro país, ¿no? Así como en Panamá, seguramente hay personas que llegan a Panamá y nunca más vuelven a salir de Panamá, sino que se establecen ahí. En México tenemos ese problema también, por así decirlo, como políticamente se dice, pero pues es algo que nosotros tenemos que adoptar. Tenemos que, en caso de que necesiten prueba, tomarles y hacerles una prueba. En caso de que requieran una vacunación, hacerlo.
regreso al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando migrantes, no migrantes, residentes, no residentes, altos, morenos, no sé, a todo mundo, ¿no? Gordos, flacos, niños, niñas, a todo mundo está vacunando y así es como lo tenemos que hacer. Todos los países tienen turismo, todos los países tenemos que estar protegiéndonos entre todos. Concluyo con la pregunta de Liana Corrales. ¿Es cierto que existe mayor letalidad en jóvenes con la variante de Brasil o lo dicen por las fiestas y parking que se hacen? Parking acá, doctor, parking para nosotros es una fiesta. Tienen realidad las dos cosas. Una cosa es, les decimos las cosas un poco más crudas de lo que lo deberíamos decir, con un poco menos tacto, para que la gente sea consciente. Pero sí, la variante brasileña está afectando un poco más a los jóvenes. Otra cosa que no les dicen, o la vertiente que no les dicen, ya tenemos muchos adultos vacunados. El tener muchos adultos vacunados, pues a quién hace susceptibles, a los que siguen para abajo, siguen hacia los jóvenes. Entonces, seguramente es por eso. Seguramente si los adultos estuvieran sin vacunarse, esta variante brasileña sería muy peligrosa para ellos también, pero tenemos que ser cuidadosos. O sea, nosotros no nos podemos fijar en qué cepa es cuál. Nosotros no sabemos cuál nos da y como les digo aquí a mis pacientes, caras vemos, coronavirus no sabemos. Entonces, por favor, pónganse mascarilla. Y yo quiero cerrar con ese mensaje agradeciéndole nuevamente al doctor José Ignacio López Virlain que haya sacado de su agenda, de su tiempo, de su atención masiva, que como lo dije, siempre está todos los días en una ardua atención de pacientes con COVID y pues sacó ese espacio para compartir con esta audiencia. Doctor, de verdad que estoy sumamente agradecida con usted y el que haya compartido esa experiencia con esta audiencia. Gracias a usted, gracias a México por su tiempo, por su experiencia y su conocimiento, doctor, muy válido, de verdad que sí. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias por invitarme y les deseo lo mejor y siempre les deseo salud, lo que necesiten, aquí estoy para servirles. Bienvenidos y que lo sigan Panamá, en redes. Virtualmente, por supuesto, doctor, para que lo sigan en redes. ¿Cuáles son sus redes? Compártalas. Yo estoy en Twitter y estoy en Instagram como Ayuda Médica MX. Sé que dice MX, pero mi Twitter y mi Instagram no tienen fronteras. A quien lo necesite, con mucho gusto. Yo doy todas las asesorías médicas desde hace más de un año, las doy sin ningún costo. Intento ser lo más parcial posible y intento ser lo más apoyador posible para estos momentos de crisis que sé que la gente está sufriendo económicamente. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia y bienvenido a Panamá virtualmente siempre, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y miren, la primera vez que vine a Panamá y la primera vez que he sido muy feliz. Gracias, doctor. Feliz tarde. Cuídese. Son las 5 de